Bienvenidos a Puntas del Camino. En estos días, el Papa Francisco se reunió con el dictador de Cuba, Raúl Castro. Y definitivamente, para los analistas políticos, este acontecimiento, este evento que se realizó en el Vaticano, ha despertado muchísimas opiniones. Eleonora Brusual, desde Venezuela, ¿cómo te ha caído? ¿Qué te ha parecido esta reunión entre uno de los dictadores más sanguinarios de Latinoamérica del siglo XX con el Papa, el representante de los católicos, el representante de la Iglesia Católica? Mira, Jorge, a mí me dejó de verdad perpleja. Y me deja perpleja porque yo, siendo católica, este, tengo todo el derecho de esperar de la iglesia dignidad, coherencia, firmeza y principios. Además son valores que catarea esa iglesia de los 2000 años. Entonces, encontrarme que no es nada diferente a otros papas de triste recordación en esa historia de esos claustros vaticanos que a veces paran los pelos de miedo por lo amorales, por los sórdidos y por ese espanto que significa el relativismo perverso. Esto ha sido igual. Ha sido igual, no solamente porque con quién se reúne, tú te puedes reunir con Castro, oye, pero decirle a la cara lo que ha hecho, lo que es historia. ¿Cómo es posible? Yo justamente hace 2 días, o unas horas, pues, escribía para mi columna del diario Las Américas y fue reproducido por otros diarios digitales como Infobae y como Periodismo Digital en España, un artículo que lo titulé con un papa así, ¿no? Con un papa así. Y eso es el inicio de lo que dijo el señor Raúl Castro, que lo repitieron o lo publicaron, lo divulgaron varios diarios y en Corriere della Sera, en italiano, el titular decía: con un papa così potrei tornare cattolico. Oye, es una burla y Bergoglio, mira, como que si estaba hablando con la Madre Teresa. O sea, allí olvidaron esos muchachos que al inicio de la revolución fueron llevados a los paredones de fusilamiento y murieron, fueron fusilados y ellos gritaron como última voz de su vida: ¡Viva Cristo Rey! Resulta que el señor Castro va al Vaticano, se caga de nuevo en el alma de todos ellos y mira, se ha convertido, y lo han convertido no solo Bergoglio, porque vamos a estar claros, no es Bergoglio nada más. Allí estaba el primer ministro italiano. Acabamos de ver a Hollande, que ahora no encuentra cómo arreglar el capote, ¿no? Porque le ha caído encima la propia opinión pública francesa. Y tanto, yo tengo un libro en coautoría con Luis José Uzcategui, el psiquiatra y antropólogo venezolano, que titulamos Los hombres que erotizó Fidel. Pues ahora el señor Bergoglio está erotizado por el hermanito chiquito, ¿no? Entonces estamos viendo cosas terribles. Justamente este jueves 14 en el diario El País de España hay una caricatura que es humor negro. Y está Fidel Castro conversando con Raúl Castro y Raúl Castro le dice: yo creo que te van a canonizar y le soltamos 20 presos. A mí me gustaría también, Eleonora, y como argentino, aportar también una visión que reconozco que me sorprendió. Esta reunión me sorprendió esa cercanía, esa casi confraternidad entre el Papa Bergoglio y el dictador Raúl Castro, pero yo pensaba también en esto que vos decías recién, ¿no? Esa erotización que ha generado Fidel Castro, y yo me había notado la palabra, ¿no? La demagogia castrista
que tanto ha seducido a los liderazgos políticos populistas que encontraron, bueno, fundamentalmente en el fallecido Hugo Chávez, a ese gran profeta que desempolvó el fracaso de un modelo que en realidad se sepultó en 1989, ese modelo castrista. Cuando cayó el muro de Berlín, ese modelo que Castro ha sostenido más allá de la historia, se sepultó en 1989. Pero resultó que en su momento Chávez trajo a la región como una especie de nuevo profeta, ¿no? Ese mensaje otra vez del castrismo, ¿no? Ese mensaje que termina llevando casi siempre a la crisis a los países, que es lo que hoy padecen países como Argentina o como Venezuela, unas tremendas crisis económicas como consecuencia de aplicar el manual económico de estos modelos castristas. El cierre, el proteccionismo, el pelearnos con el mundo, en atribuir una conspiración. Pero sí me quiero referir por un momento, Eleonora, a esta disyuntiva que a mí me genera Francisco. Porque por un lado veo al Francisco pastor, el pastor de la Iglesia Católica. Si uno mira las enseñanzas de Jesús de Nazaret, uno dice, bueno, desde la misma cruz donde estaba siendo inmolado, fue capaz de perdonar a quienes lo estaban matando. Entonces uno podría decir, bueno, Francisco sigue a pie juntillas ese mensaje de Cristo, ¿no? Perdonar incluso. ¿Tú crees que esos dos dictadores cubanos no saben lo que hacen? Porque Sí, si es la frase claramente de Cristo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Sí, lo que sí pensaba yo, sí, yo de todas formas, cuando pienso, digo, a ver, si yo pienso en el pastor de la Iglesia Católica, quienes crecimos con las enseñanzas de la Iglesia Católica, también se habla ¿no? de las ovejas descarriadas, ¿no? Las ovejas descarriadas que se fueron del camino, el hijo pródigo, ¿no? Que se va de la casa del padre y termina siendo. Entonces digo, bueno, a ver, desde el punto de vista pastoral, evidentemente el Papa tiene que recibir a quien quiera verlo, porque él no es quien para juzgar. Ahora, lo que a mí sí me hace mucho ruido es si esta recepción y esta visita se hizo al Papa representante de una iglesia católica o esta visita se hizo al jefe de Estado de un pequeño Estado de solamente 2 kilómetros cuadrados, que es el Estado Vaticano, que viene a ser como un presidente. Y si esa visita se hizo en ese contexto y el líder político llamado Francisco no hizo mención a los derechos humanos, no hizo mención a los presos políticos, me preocupa. La gran inquietud que ahora me queda es, el Papa Francisco va a viajar a Cuba. En esa visita a Cuba, ¿va a ser lo mismo que hizo dentro de la curia romana, cuando en la propia iglesia de Santa María, delante de todos los cardenales, fue tremendamente crítico y autocrítico con la iglesia y les llamó la atención de todos los errores que estaban cometiendo? ¿O se va a callar la boca, como de alguna manera ocurrió en las visitas de Juan Pablo II y en la visita también del Papa Benedicto? Mira, yo realmente, no sé, esta conchupancia, esta alcahuetería de la Iglesia Católica con, bueno, con muchos, pero en este caso, que es el que nos compete, con la tiranía castrista, no es nueva. No es nueva. Has nombrado a Juan Pablo II, aquel luchador fantástico contra el comunismo en Europa, pero que llegó a Cuba, y por eso es que yo digo, yo, que ahí tiene que haber algo en el agua, porque no puede ser que todos entonces bailen al son que le tocan estos dos bichos, estos dos amorales, estos dos asesinos, y se quedan calladitos. Luego llegó, oye, un teólogo, un hombre de fe, Benedicto XVI, un hombre cuya primera encíclica habló del relativismo perverso. Antes de que llegara Benedicto XVI, en ese lapso entre los dos, llegó la abadesa de la orden de Santa Brígida, de la orden más importante de religiosas del Vaticano, la Madre Tecla, y le dio a Fidel Castro nada más y nada menos que la orden de Santa Brígida. Entonces tú te imaginas
eso. ¿Tú te imaginas que un asesino lleve la orden más importante del Estado Vaticano? Porque el Estado Vaticano es chiquitico, tú lo acabas de decir, 2 kilómetros, sí, pero tú sabes cuántos habitantes, por así decirlo, habitantes del corazón y de la fe, millones de seres, ¿no? Sí, más o menos, sí. Sí, son unos 1.200 millones de católicos. Ajá, entonces, oye, no es un estadito, no es una iglesia, no es la Capilla Sistina, son seres que coinciden cada domingo en un discurso. Ahí está la fortaleza, ahí está la tremenda fortaleza de la Iglesia Católica, que desde hace 2000 años coinciden cada domingo en el mismo discurso, en el mismo planteamiento. Mira, yo si algo creo desde que pertenezco y que pretendo seguir perteneciendo, porque para mí la iglesia, la fe, no es la liturgia, y mucho menos un hombre y unos hombres que se erigen en dueños y voceros, no. Para mí, el Papa, es un señor, y los cardenales son unos señores que manejan un estado político y una liturgia, y otra cosa es mi fe en ese Dios único, que es el mismo, porque Dios es uno, para judíos, para católicos, para los que no son católicos pero son cristianos, para el mismo Islam y para los mismos budistas. Entonces, yo no voy a dejar de ser católica porque diga que a mí Bergoglio me defraudó. Tú hablabas hace un momento de esa peligrosa permisividad. El señor Bergoglio ya lo primero que hizo fue quitarle los vetos a la teología de la liberación, y resulta que todos sabemos quiénes son y qué han hecho y el daño que ha hecho a la Iglesia Católica la teología de la liberación. Allí está Fray Beto dándose la gran vidorria como embajador en La Habana, cosa que no puede decir Paya Sardiñas, por ejemplo, que está bajo tierra, ni Harold Cepeda, ni tantos muertos que tiene en su haber tanto el tirano mayor como el heredero Fidel Castro. Lo que tendríamos que concluir de alguna forma, Leonora Brusal, es que no se incorpore en algún tiempo en la misa ese fragmento que dice: y pidamos por nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Fidel, que eso no nos ocurra. Mira, bocajarro, que te puede ser, todo es factible en este tiempo de horror, ¿ok? Nosotros decimos a la gente que puede ser premonitoria, bocajarro. ¿Ah? Hasta la próxima. Hasta nuestro próximo encuentro. Exacto, en esas 2 puntas del camino. Y yo quiero decirles que son 2 puntas porque son las 2 puntas del camino de América del Sur. Yo estoy en Caracas y Jorge en Buenos Aires. Las 2 puntas de una América del Sur que tiene que reaccionar. Hasta la próxima. Muchas gracias.